préstame mucha atención, porque esta es la manera de evitar cualquier sufrimiento mental y de poder afrontar cualquier dolor emocional del alma. Muchas veces solo existe el sufrimiento en nuestra mente y el sufrimiento es completamente evitable una vez conoces esto. Que lo que estás haciendo es dar el poder al otro. El ego siempre se encuentra polarizado entre dos opciones, la superioridad o la inferioridad. Pero todo es para mantenernos en tierra de nadie, para no poder llegar a la unidad del corazón. Si yo no escucho ese dolor emocional y lo sigo evadiendo y me pierdo en la oscuridad, entonces ese dolor emocional se va a cristalizar en el cuerpo. Te aseguro que de esta manera vas a sufrir menos y vas a poder abrazar el dolor emocional desde una manera completamente diferente, porque al final el sufrimiento sí es evitable, pero el dolor emocional es algo que tenemos que abrazar. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el sufrimiento y el dolor, cómo el ser humano está programado para ir al placer y evitar el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento y el dolor están impresos en la condición humana. Tanto el sufrimiento como el dolor han de ser reconocidos para poder pasar a través de ellos y generar ese crecimiento interior o maduración en la personalidad del ser humano que nos haga expandir nuestra conciencia. Ambos se mueven en los dominios del ego. Recordemos que el ego es la experimentación de la oscuridad. El ego es ese instrumento evolutivo, un constructo de la mente que nos acompaña a experimentar la oscuridad en este plano. Solo experimentándola podemos reconocerla, abrazarla y dejarla ir con amor, es decir, transmutarla. Transmutar es integrar la información, ir más allá de esa creencia establecida. Si quieres saber más sobre ello, aquí en la caja de comentarios te dejo el link a otro de los vídeos donde explico la diferencia entre reprogramar, trascender y transmutar una creencia. El dolor y el sufrimiento tienen eso en común. Ambos se mueven en los dominios del ego, pero hay algo que los diferencia. El sufrimiento puede ser evitable, mientras que el dolor emocional o el dolor físico no. La gran diferencia entre sufrimiento y dolor es que el sufrimiento nos va a mantener en tierra de nadie, mientras que el dolor emocional es algo que de verdad tenemos que sentir. Tenemos que sentir para poder desbloquearlo, para poder reconocerlo. Ambos están conectadísimos con los patrones ancestrales heredados. La gran diferencia es que el sufrimiento lo puedo evitar de forma mental, mientras que el dolor emocional no lo puedo evitar. Porque el sufrimiento viene de la mente, mientras que el dolor emocional viene del alma, viene del corazón. Es algo que de verdad profundamente yo tengo que equilibrar para poder pasar a otro nivel, para poder elevar mi vibración. Como sabemos, todo vibra. Ya nos lo explica la tercera ley hermética del Kybalión. Todo es vibración y todo se mueve por resonancia. Y te explico. Tú tienes una vibración interna, como absolutamente todo lo que existe en nuestra realidad. Esa vibración interna se conecta con una frecuencia y esa frecuencia genera una resonancia que hace que tú atraigas o repeles todo aquello que no esté en ese nivel de frecuencia o en las frecuencias que están superiores o inferiores inmediatas a esa frecuencia. De modo que aquí llega el gran secreto, préstame mucha atención, porque esta es la manera de evitar cualquier sufrimiento mental y de poder afrontar cualquier dolor emocional del alma. Tú te encuentras en una vibración y de repente llega un sufrimiento. ¿Cómo diferencio yo si es un sufrimiento de un dolor emocional? Bueno, ambos nos van a meter en los patrones del ego, ¿no? ¿Cómo sé yo que estoy en los dominios del ego? Muy simple. Si yo juzgo a alguien o me juzgo a mí mismo, si yo culpo a alguien o me culpo a mí mismo, si yo me preocupo por algo o por alguien o me preocupo por mí mismo, si yo dudo constantemente sobre alguna situación o sobre mí mismo, estoy en los dominios del ego. Ahí se genera un sufrimiento. ¿Y cómo yo diferencio si es un sufrimiento mental o un sufrimiento emocional? Bueno, lo primero que tengo que hacer es desarmar eso que yo estoy
generando en la mente esa culpabilidad hacia el otro, ese juzgar hacia el otro, o esa culpabilidad hacia mí, o ese juzgar hacia mí, o esa duda, o esa preocupación que yo tengo dentro de mí mismo. Tengo que ser consciente de ello. Si yo no soy consciente de ello, me voy a quedar enganchado en el sufrimiento y no voy a poder llegar al dolor emocional para poder atravesarlo. Muchas veces solo existe el sufrimiento en nuestra mente y el sufrimiento es completamente evitable una vez conoces esto. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es mental y se trata de una reprogramación mental. Mientras que el dolor emocional va más allá de la mente, es abstracto, lo tengo que sentir, lo tengo que reconocer para luego poder pasar a través de él. De modo que una vez yo soy consciente de que estoy culpando, juzgando a alguien o haciéndolo a mí mismo o preocupándome en excesivo por algo, yo lo puedo desarmar porque yo puedo reprogramar eso. El ego siempre nos va a mantener en tierra de nadie, porque el ego siempre se encuentra polarizado entre dos opciones, la superioridad o la inferioridad. Es decir, o juzgo al otro o me juzgo a mí mismo, o culpo al otro o me culpo a mí mismo, o me preocupo por lo que el otro me está haciendo o me preocupo por lo que yo me estoy haciendo a mí mismo, o dudo de lo que el otro está haciendo o dudo de lo que yo estoy haciendo. Pero todo es para mantenernos en tierra de nadie, para no poder llegar a la unidad del corazón. Es decir, lo primero que yo tengo que desarmar es el sufrimiento mental para poder llegar a la unidad del corazón y poder sentir la emoción. Y esa es la gran resistencia del ego. La gran resistencia del ego nos meterá en la superioridad o nos meterá en la inferioridad, constantemente juzgando al otro, culpando al otro, preocupándome por el otro, dudando por el otro, o juzgándome a mí mismo, culpándome a mí mismo, preocupándome por mí mismo solamente, para no llegar a esa unidad, para no llegar a ese centro en el que yo desde la mente desarmo, soy consciente de ello, soy consciente de que estoy juzgando al otro, dándole mi poder al otro, o me estoy juzgando a mí mismo y me estoy quitando el poder a mí mismo. Se trata de llegar a ese punto intermedio, darnos cuenta de que hay algo, un dolor emocional que ha de ser escuchado. Y ese dolor emocional ha de ser escuchado para ser reconocido, abrazado, sentido y dejado ir con amor. Las oscuridades no llegan para que te pierdas en ellas. Un ejemplo claro es un alcohólico. ¿Qué está haciendo bebiendo alcohol? Está evadiendo algo que tiene que sentir, que no quiere sentir. ¿Y qué hace un alcohólico en rehabilitación? Bueno, pues se polariza. De beber mucho pasa a no beber nada. ¿Para qué? Para poder entrar al punto intermedio y poder escuchar lo que su alma le quiere decir a través de ese dolor emocional. Si yo no escucho ese dolor emocional y lo sigo evadiendo y me pierdo en la oscuridad, entonces ese dolor emocional se va a cristalizar en el cuerpo y se va a generar una enfermedad, una dolencia física, síntomas físicos en el cuerpo de que el alma te está diciendo que escuches. No existen píldoras mágicas para evitar el sufrimiento y el dolor. Solo existe tu propia conciencia, tu propia darte cuenta de lo que está sucediendo en la mente para poder entrar al corazón, para poder hacer esa comunión mente-alma. Y para ello es tan simple como que estés consciente de lo que sucede. Estés consciente de que estoy culpando al otro, culpándome a mí, o juzgando al otro, o juzgándome a mí, siempre en el terreno del ego. Y hay que salir de ese terreno. Es decir, inmediatamente tienes que darte cuenta de que estás en el terreno del ego y que lo que quiere y tu alma es que escuches algo, salir de la resistencia. De modo que ahí uno primero tiene que deshabilitar en la mente el ego para poder pasar a escuchar el corazón. ¿Y cómo lo hago? Con autoobservación. Primero, voy a poder evitarlo mentalmente, que es el sufrimiento. Cuando llegue al dolor, yo no lo puedo evitar, pero sí lo puedo transmutar. Porque cuando transmuto ese dolor, que es reconociendo lo que tengo que sentir, sintiendo lo que tengo que sentir, abrazándolo, y entonces lo dejo ir con amor, se produce la magia, se produce el cambio vibratorio de mi vibración interna. Y cuando hago ese cambio vibratorio de mi vibración interna, me conecto con una frecuencia superior que me va a acompañar
a evitar ese dolor mental y a transmutar ese dolor emocional. Y por lo tanto me va a acompañar a sanar. El método de la reprogramación mental para salir del sufrimiento ya lo utilizaba Louise Hay, que fue la gran maestra y creadora de las afirmaciones. Con afirmaciones conseguía reprogramar el cerebro para salir de ese sufrimiento, pero eso no basta si queremos salir del dolor emocional. El dolor emocional simplemente necesita de equilibrio, es una información que yo tengo que transmutar. Es una información que yo tengo que organizar dentro de mí mismo o mí misma. Es algo que se ha perdido en las oscuridades, que está en lo más profundo de nuestro subconsciente y que ha de ser hecho consciente para que no se manifieste como un destino, tal y como decía Carl Jung. De modo que cuando yo cambio esa vibración interna, voy a elevarme a frecuencias superiores que me van a acompañar a atraer una vida de menos sufrimiento y menos dolor. ¿Por qué? Porque voy elevando y porque voy reconociendo el dolor. Si vivo completa y absolutamente en la ignorancia de lo que es el sufrimiento, que es mental, y lo que es el dolor emocional, y me quedo en la resistencia, simplemente me quedo en el mundo del ego, es decir, culpo al otro o me culpo a mí misma, genero evasiones de la realidad, ya sea con las drogas, ya sea con deporte excesivo, trabajo excesivo, incluso meditación excesiva. Es una evasión de lo que de verdad yo tengo que sentir. Solo uno, que es el dueño de su propio proceso, que es el maestro, el aprendiz y el sanador de su propio proceso, solo uno puede saber cuándo está preparado para poder enfrentarse a ese sufrimiento y a ese dolor. Cuando comienzas a afrontar ese sufrimiento, es decir, tu mente ya está consciente y si llega un momento en que juzgas al otro, te das cuenta inmediatamente de que lo que estás haciendo es dar el poder al otro de una responsabilidad que tú tienes que tomar. Cuando empiezas a juzgarte a ti mismo, te estás entrando en el victimismo. Y bueno, hay que salir del victimismo. ¿Por qué? Porque al final no se trata nada más que de patrones ancestrales heredados, repetitivos, que tenemos que ir equilibrando. ¿Cómo los equilibro? Siendo consciente primero en la mente para dejar el paso abierto al corazón y que el corazón pueda abrazar ese dolor emocional. Por supuesto, cuando tú te sientas preparado. Pero te aseguro que de esta manera vas a sufrir menos y vas a poder abrazar el dolor emocional desde una manera completamente diferente. Porque al final el sufrimiento sí es evitable, pero el dolor emocional es algo que tenemos que abrazar, porque se trata de integrar esa sombra en luz. Se trata de transmutar esa información. Estamos ahora mismo en proceso de ascensión y el proceso de ascensión, que ya haré otro vídeo para explicaros, no es más que la elevación de la propia vibración interna en sintonía con todo lo que vibra, en resonancia con toda la existencia. Espero que este vídeo os haya ayudado un poquito en vuestro propio proceso. No olvidéis suscribiros para los siguientes vídeos y por aquí os veo. ¡Chao!